Al encuentro de la vida es el subtítulo del libro de María Ángeles Fernández sobre adopción, que nos presenta en la editorial San Pablo. Bienvenida, María Ángeles, a nuestro programa. Encantada, Susana, ya lo sabes, y encantada de estar con todos los espectadores, claro. Bueno, bonito título, bonito subtítulo. ¿Por qué? Lo del subtítulo, pues fíjate, porque es lo que creo, las palabras que creo que abarcaban todo lo que yo quería contar al hablar de maternidad, y en este caso de maternidad a través de la adopción, ¿no? Yo creo que cualquier padre, cualquier madre que nos esté viendo lo entenderá enseguida, no hace falta más explicación cuando vean que al haber percibido, al haber experimentado ellos, eso, que cualquier maternidad o paternidad es un encuentro con la vida. Por eso ese título, ¿no? María Ángeles, ¿pero por qué decides escribir esta experiencia? Pues, bueno, fue de estas cosas que un poco te lo sugieren, te lo piden y al final dices, sí, ¿por qué no? Yo estaba en ese momento en pleno proceso de adopción y dije, bueno, pues sí que me gustaría poder compartir con otras personas, no unas experiencias, porque hasta ese momento era muy corta, lo sigue siendo aún hoy, ¿no? Pero sí unas experiencias, unas inquietudes y también poder condensar de algún modo en ese libro cuestiones más relacionadas con, ¿cómo te digo?, pues con la experiencia de los profesionales, porque esto he querido que fuese un libro en ese sentido muy abierto, no solamente de los padres o de los hijos, sino también pues, que tenga relación con la medicina, con la psicología, con el derecho, en fin, que fuese un poco un compendio, ¿no?, de muchas cosas. ¿Crees que has conseguido transmitir eso en el libro cuando lo leamos? Ojalá, eso lo tienen que decir los lectores, ¿no? Pero yo la idea era eso, trascender un poquito lo que es la familia cercana, los padres y los hijos, y acercar el tema de la adopción, que creo que sigue siendo muy, muy desconocido, pues acercarlo a los abuelos, a los tíos, a los amigos, y a los profesionales, a los maestros, a los médicos, a los psicólogos, a cualquier persona que en algún momento de su vida, que somos casi todos, yo creo, en algún momento nos vamos a encontrar con alguna familia que se ha formado, que se ha aumentado a través de la adopción, pues que conozcamos todos un poco más este tema, ¿no? No solamente los padres, que bueno, ya nos buscamos un poquito los lugares donde poder tener información, pero a mucha más gente que yo creo que tiene que saber también del tema. María Ángeles, ¿cómo has estructurado el libro? ¿Cómo nos lo encontramos? Los capítulos van desde el momento en el que los padres nos planteamos, es el primer capítulo, nos planteamos ser padres a través de la adopción, hasta una especie de cerrar el círculo, lo llamaría yo, que es cuando ese hijo al que hemos adoptado quiere conocer sus orígenes, quiere conocer el lugar donde nació, incluso puede querer conocer a su familia biológica, ¿no? Es como la última pieza del puzzle. Puede que quede alguna más, ¿no?, en el camino, pero es como esa pieza que falta y cerrar de algún modo ese círculo, lo que se me inició hace años, ¿no? Y así he pretendido hacer el libro, con capítulos muy cortitos, pero que abarcasen lo más posible, ¿no? ¿Ha habido algún capítulo del libro que te haya costado más trabajo? Sí, toda la segunda parte. ¿Por qué? Toda la segunda parte Cuéntanos entera. ¿Cuál es la primera y cuál es la segunda para que Sí, los... tienes toda la razón. La segunda parte, bueno, la primera parte es desde que decidimos adoptar todo lo que es el proceso, no solamente el proceso burocrático, al que también me refiero, por supuesto, pero sobre todo el proceso interior que se vive, ¿no? He querido profundizar mucho en eso, o acercarme, profundizar no porque cada uno lo vivimos de una manera, pero sí acercarme un poco a cómo lo vivimos los padres. Y la segunda parte es desde el momento en que nos encontramos, nos reunimos con nuestros hijos, hasta eso que te decía antes, ¿no?, de poner la última pieza del puzzle. Entonces, claro, cuando yo escribí este libro, yo me había quedado en la primera parte, no se había completado, yo no había recibido la asignación de mi hija todavía, ¿no? Bueno, dicho con estas palabras queda muy frío, ¿no?, ya cuando tienes a tu niña. Pero, claro, toda la segunda parte yo hablo de cómo es el día a día en la familia, las cosas que pasan, cómo es la relación padres-hijos, cómo es ese encuentro, cómo es el colegio, cómo son algunos problemas de salud que se pueden derivar. Es decir, yo estaba escribiendo, por un lado era difícil, que es lo que me preguntaba Susana, para mí era difícil escribir de algo que no conocía y me tuve que basar todo pues, en entrevistas y demás, pero fue sobre todo difícil desde el punto de vista personal y anímico, porque, claro, yo estaba escribiendo sobre algo que quería que se realizase ya, yo quería ya reunirme y encontrarme con mi hija. Y estaba poniendo cosas que quería que pasasen y no sabía cuánto iba a pasar todavía, cuánto tiempo tenía que pasar. Hay un proceso por el que tienen que pasar todos los padres, ese momento de espera. Yo creo que todos en algún momento, pero yo creo que, fíjate, no me gusta comparar con un embarazo porque son cosas distintas, pero sí que es cierto que lo que es la espera es igual, ¿no? Da igual que sea más física o más
vivencial solamente, ¿no? Experiencial. Entonces, yo creo que a todos nos pasa en algún momento algo. En unos casos son náuseas, puede ser, ¿no? Y en otros casos pues es un papel que no llega cuando tenía que haber llegado y un día, que son apenas 24 horas, a ti se te hace eterno y parece que ya va a romper todo, ¿no? Entonces sí que es psicológicamente pues es un proceso que afecta. Pero por encima está el enorme deseo que tienes de encontrarte con tu hijo. Entonces, esa es la fuerza, ese es el motivo, ese es el motor, ¿no? Para eso, sin duda, María Ángeles, no hay palabras. No hay palabras, no hay palabras. Y una vez que ya lo has vivido, que ya no se quedan en cosas que tú crees, que idealizas a veces, que escribes, sino ya en tu propia experiencia, pues eso es tan personal como cualquier padre, madre que ahora nos esté viendo. No se puede transmitir con palabras. Bueno, María Ángeles, esa etapa todavía no la habías pasado, pero sin embargo ahora ya, mamá. Apenas se había presentado el libro y recibí esa llamada de la que yo tanto hablo en el libro, ¿no? Sí, gracias a Dios ya nos hemos encontrado. Bueno, y de lo que escribes a lo que estás experimentando ahora, cuéntanos. Hay muchas cosas que, claro, que coinciden, ¿no? Lo que pasa es que yo en el libro todo el tiempo procuro insistir en que no se debe de generalizar, ni por parte de los padres, ni por parte de los hijos, ni por parte de ese núcleo nuevo que se forma, porque cada persona somos diferentes, únicos e irrepetibles, y no, habría que escribir un libro para cada familia, para cada persona. Pero bueno, sí que hay cosas que son más o menos comunes. Entonces, lo más maravilloso y en lo que encuentras más diferencia, por esto que te digo, pues es eso, en decir, no, es que ya no hablo de cualquier niño, y es que lo vivo con mi hija, con Sara, ¿no? Entonces, esa es la mayor diferencia y a la vez la mayor maravilla, ¿no?, que puede darse. Decir, bueno, ya no hablas en general, ya lo estás viviendo tú. Porque he hablado antes de idealizar, sí que me gustaría, si me permite, Susana, un momento esto. A veces los padres, cuando estamos esperando para adoptar, no sé qué ocurre en el caso de un hijo biológico, todavía no lo he vivido, pero en el caso de la adopción puede que tendamos a idealizar demasiado. Y este es un tema del que no se habla nunca y a mí me gustaría sacarlo, porque creo que tenemos que ser valientes y afrontarlo. Se dan fracasos en la adopción. Hay adopciones que fracasan. Cuando hablas de fracaso, ¿a qué te refieres concretamente? Pues fracasos a familias padres que no encajan con sus hijos, hijos que no encajan con sus padres, familias que se rompen, en muchos casos llegan a separarse. Es que no quiero ni utilizar la palabra, pero bueno, es así. Los niños vuelven a ser reintegrados a un centro de menores porque no ha habido esa adaptación. Entonces, desde fuera, erróneamente se tiende a pensar que es porque los niños no se han adaptado a la familia. Y está demostrado, existen además estudios con cifras que así lo demuestran, que dicen que la mayor parte, en el libro lo pongo ahora mismo, no recuerdo cuál es el porcentaje exacto, pero la mayor parte de los fracasos en las adopciones se dan por las falsas expectativas de los padres. Tendemos a hacernos el hijo perfecto, y el hijo perfecto no existe, como no existe la persona perfecta, ni más ni menos, no por el hecho de haber sido adoptado, que no deja de ser una circunstancia, nada más. No es lo que identifica a la persona o define a la persona. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ser muy conscientes los padres a la hora de no dibujarnos el hijo ideal o la situación ideal, porque si fuese biológico tampoco la tendríamos. Pero les aseguro que será mejor lo que pase que lo que hayamos pensado, ¿eh? Ojalá, María Ángeles, pero ¿con qué capítulo te sientes más identificada? Pues fíjate, no es con un capítulo o es con todos los capítulos en el sentido que te voy a decir. Hay una frase, bueno, los papás que adoptan en China, seguro que muchos de los que nos estén viendo pues les suena, hablan mucho del hilo rojo, ¿no?, que es un hilo rojo invisible que se va acercando hasta que se unen los dos extremos, ¿no?, en este caso los padres con el hijo. Bueno, yo más que un hilo rojo, yo hablo, porque así lo he vivido y así lo estoy viviendo ahora, bueno, pues yo lo veo desde la fe, ¿no? Ahí está Dios, con una mano tenía a mi hija, con otra mano me tenía a mí y nos ha ido acercando durante estos años. Entonces yo solo lo intuía de ese modo cuando escribí el libro y ahora para mí es una certeza. O sea, cada día estoy más convencida de que Dios nos tenía agarradas a las dos de la mano desde hace muchísimo tiempo, puede que desde que antes de que naciese Sara, hace 5 años, y nos ha ido juntando y estamos juntas. Con eso nos quedamos, María Ángeles, pero no quisiera terminar esta entrevista sin saber por qué decides adoptar. Es una vocación a la maternidad. Bueno, María Ángeles, pero alguien te puede preguntar por qué no has tenido un hijo biológico.
biológico, bueno, pues lo puedo tener si Dios quiere. Estoy abierta a tener hijos biológicos, por supuesto que sí, pero bueno, yo tenía claro que me gustaría que al menos uno de mis hijos viniese a casa por medio de la adopción. ¿Qué más da? O sea, la diferencia son 9 meses. Lo demás es todo exactamente igual. O sea, son 9 meses y el proceso físico, nada más, o fisiológico. Entonces, bueno, es una elección que yo hice. Quería que al menos uno de mis hijos fuese por adopción. Y es una vocación, sobre todo es una llamada del amor, yo lo pongo con mayúsculas, que encuentra su respuesta en el amor hacia ese hijo y en ese hijo hacia los padres, ¿no? Bueno, hay algo que me llama especialmente la atención cuando dices, no somos una ONG. No es una ONG, no se puede adoptar, yo creo, por solidaridad, se puede ayudar a los niños, hay muchos niños que están sufriendo en el mundo y hay muchas formas de ayudarlos. Pero esto es la maternidad y la paternidad. Son cosas distintas, no excluyentes, ni muchísimo menos, pero son cosas distintas y así lo tenemos que ver. Hace poco hemos tenido Haití, el terremoto en Haití, muchas familias de un modo, bueno, pues por impulso, decir, no, es que esos niños que se vengan a mi casa. No, esos niños, lo primero, tienen que tratar de ser reintegrados en sus familias. Y lo segundo, no se puede adoptar por un impulso emocional, que todos lo tenemos. No. Tenemos que querer ser padres. Es así de sencillo. Igual que no nos podemos quedar embarazados por un impulso. Es exactamente igual, ¿no? María Ángeles, gracias por compartir esta experiencia con todos nosotros, pero sobre todo nuestro cariño para esta nueva etapa. Y aprovecho para darle un besito a Sara. Yo también se le mando para Sara y a todos nuestros espectadores. Gracias, Susana.